Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tengo el placer de contar con una invitada que es fotógrafa y directora de arte. Ya la presentaremos, es una chica con la que he tenido el placer de trabajar en varios proyectos. El más reciente de ellos lo pueden encontrar aquí en mi canal de YouTube, un mini cortito de 13 segundos. Aquí les habrá aparecido el link, donde ella hizo la dirección de fotografía, ha hecho dirección de arte en videoclips que he dirigido, que también los pueden encontrar en YouTube. Eh, Trabajó como directora de fotografía en mi tercer cortometraje, Buen Provecho, también está en este canal de YouTube. Ah, Y bueno, hemos compartido en un montón de proyectos, es parte de la Escuela de Medios Audiovisuales de la ULA. Génesis, ¿cómo estás? buenas, bueno, un poquito nerviosa porque yo soy muy de estar como detrás de la cámara. Pero bien, feliz, emocionada. Génesis, pues como lo dije, es directora de arte y fotógrafa. En este podcast nos vamos a enfocar más en la dirección de arte por el simple hecho de que hay menos directores de arte que fotógrafos, número uno. Hay menos contenido sobre la dirección de arte que sobre la fotografía, número dos. Número tres, hay menos escuelas de la dirección de arte. Y aquí hablaremos un poquito de eso porque Génesis es alguien que se ha tomado, digamos, parte de su patrimonio en invertir en su formación como directora de arte. Ha hecho un montón de cursos y clases y siempre la ves por ahí que publica que si está en una charla, cualquier cosa. Entonces es alguien que pues está como muy informada y hay muy poquito contenido así en Venezuela, entonces hay que aprovecharlo, hay que aprovechar que tenemos a Génesis aquí y pues también porque eres la segunda fotógrafa que traigo al podcast, pero no habíamos traído una directora ni director de arte, así que nada, vamos a aprovechar por ese lado. Antes de eso, viste que ando elegantito. Sí, estamos en una misma paleta de color. Me encanta, Yo bello. siempre le digo a la gente que viene al podcast que se vistan como ellos, como se sientan cómodos, porque el rollo de esto es como medio informaloso. Pero bueno, como después de esto tenía que hacer otras cosas, yo dije, nada, ya vengo todo listo. Elegante, bello. Génesis sí, siempre está así bien vestida, así bien maquillada. En cualquier A lado que veces. la veas. Tú la ves en el cine y está así como la ven ahorita. O sea, no es porque venga a estar en cámara, pero bueno. Arregladita. Vale, para empezar, siempre la idea de esto que está muy centrado en el cine. Bueno, nada, te introduces y nos gustaría que nos hables un poco de qué es lo que te trae este mundo, cómo te nace eso de empezar a hacer peliculitas y por qué te decantas por estas áreas de la fotografía y la dirección de arte, como las áreas visuales, ¿no? Ok, bueno, soy Génesis, directora de arte, directora de fotografía. Bueno, pues yo siento que, o sea, yo desde muy chiquita siempre me gustaba como decorar los espacios, que si no sé, mi cuarto lo cambiaba que si 1000 veces, como que ese tipo de cositas. Pero realmente siempre me gustó muchísimo la fotografía. Y pues yo, o sea, como que siempre, o sea, me puse como a investigar, o sea, qué podía estudiar relacionado a eso. Me encontré con la escuela de medios, empecé y, o sea, es muy loco, o sea, cómo empecé realmente en la dirección de arte porque no sabía muy bien como que eso existía realmente, sino que pues o sea, se empezó a grabar un largo y pues tuve como la oportunidad de estar allí, de aprender un montón, de crecer un montón, también de ver un montón de clases aprovechando pues eso. Y nada, como que a partir de allí empezó como mi gusto por la dirección de arte y pues creo que de lleno me metí ahí. Y bueno, ya en quinto semestre que entramos en especialidad, pues escogí fotografía porque no tenemos la mención de dirección de fotografía, de dirección de arte, perdón, pero siento que se complementan muy bien, entonces como que esas dos áreas, o sea, me gustan muchísimo y bueno, ahí voy. Sí, Génesis, bueno, como dices tú, como que se encontró un poquito con eso por el camino. Y siento que es un área que le pega muy bien, porque como que los directores de arte siempre tienen como este ojo como por los detalles estéticos, ¿no? Y bueno, sí, a los que conozcan a Génesis, que estén viendo esto, pues saben que es como alguien que tiene como ese ojo desarrollado y creo que es como un área que te pega como muy bien con tu personalidad. Ya entrando como en materia de esta conversación, como dije, hay muy poquita escuela de la dirección de arte, entonces voy a hacer como muchas preguntas como este estilo, como a cosas básicas que no tenemos muy claros, o sea, como que capaz el público que llega a esto ya es como un público que está muy interesado en el quehacer cinematográfico, entonces capaz mucho público sepa qué es la dirección de arte,
pero aún así como que intentemos como explicarlo para alguien que no lo tenga claro o que tenga una idea vaga pero no esté del todo seguro. ¿Cómo definirías tú la dirección de arte? Bueno, yo siento desde mi visión que la dirección de arte se encarga de pues toda esta parte visual, todo lo que se ve dentro del cuadro, pero que más allá de verse lindo es para contar algo. O sea, ¿qué es lo que tú quieres contar a través de como esa estética, los colores que quieres plantear, el vestuario, como toda esa parte visual? Tiene un porqué de estar allí y pues todo cuenta algo. Entonces, en la dirección de arte, pues precisamente es para narrar a través del arte, de la estética, de todo lo que vemos en el cuadro. Y, ¿qué más podría decir? Que, bueno, en el arte, pues como decía, o sea, no siempre es como para que se vea lindo y ya, sino que a veces hay cosas que entre diálogos no se dicen en cortometrajes, películas, videoclips, lo que sea, y son cosas que puedes contar a través de la dirección de arte. Entonces es un área bastante como interesante, versátil y que en la que todo tiene un porqué de ser. Sí, hay un ejemplo que yo siempre doy, que es como que si tú estás de repente en una clase, grabando una escena de un salón de clases, y pones una botella de agua transparente, ponte que se vea al fondo, pones una botella de agua en el escritorio, si esa botella de agua está llena, ya das a entender que la clase está empezando, ¿no? Uh-huh. Si la pones a la mitad, como que bueno, ya llevamos un tiempo en la clase, y si está casi vacía, ya es como que wow, tenemos un montón de tiempo aquí en la clase, ¿no? Entonces, bueno, como esos pequeños detalles que están ahí, creo que las grandes películas suelen tener direcciones de artes que narran mucho. Se me viene ahorita a la mente, por ejemplo, Parasite, que es como una peli que, fíjate, la gente la ve así por encima y no diría, ay, sí, el diseño de producción de Parasite, una cosa increíble. Pero en Parasite hay un montón de elementos dentro de su casa, en el sótano y dentro de la casa de la gente rica, que cuentan un montón. Hay muchos análisis al respecto. Me acuerdo que yo los veía cuando estaba entrando a la carrera porque Parasite acababa de salir. Y como que estaba muy de moda analizar esa peli. Se las recomiendo muchísimo por si no la han visto. Pero siempre está como ahí presente, ¿no? Incluso en películas que pensaríamos que tal vez no es tan importante. Y bueno, una pregunta un poquito en esta línea, pero capaz algo más compleja, es pedirte, o sea, ¿qué crees tú que hace una buena dirección de arte? Pues precisamente creo que es como analizar muy bien qué es lo que estás contando para poder contarlo a través de los objetos, de los colores, de las texturas. Creo que es como adueñarte también de esa historia, porque al final, pues, o sea lo que sea, un cortometraje, una película, lo que sea, siempre es como trabajo en equipo, entonces como que adueñarte de eso y poder como no simplemente hacer la tarea, sino, o sea, como que intentar también dar como tu visión de qué es lo que estamos contando. Entonces siento que pues una buena dirección de arte, pues vuelvo a lo anterior, como que no es que se vea lindo, sino que nos cuente algo, que realmente vaya en pro de la historia, que pueda llegar a transmitir incluso como esas emociones de los personajes, los procesos emocionales, psicológicos por los que estén pasando, incluso poder como dar pistas o simbolismos, como que ver más allá de lo lindo y pues contar cosas a través de eso. Sí, eso que dices también es muy importante, ¿no? Como ver más allá de lo lindo, que muchas veces nos creemos como que no, si para que una película sea bonita es como que tiene que estar todo súper bien encuadradito y todo perfecto y todo pulido. Y muchas veces no, o sea, como que hay películas que tienen una estética muy marcada y muy fuerte, y que se ven muy bien, a lo mejor con una estética como muy sucia, por ejemplo. Uh-huh. Porque creo yo que para mí, en mi opinión, lo que hace una buena dirección de arte es eso, que tanto apoya que se cuente la historia que quiere contar la película, ¿no? Entonces como que hay un ejemplo que yo siempre doy, que en los cortos estudiantiles, sobre todo al inicio, tenemos mucho la mala maña de que todo esté como pulcro. Uh-huh. Entonces me acuerdo, hay un corto, capaz haya gente viendo esto que lo conozca, se llama Últimos Deseos, un corto del segundo semestre de nuestra escuela, que trata de dos señores con una enfermedad y tal, que viven juntos y viven solos. O sea, sabemos que viven solos porque creo que hay una escena donde vemos a uno de ellos como ordenando, limpiando y tal. Entonces, claro, hay un plano debajo de la cama
Y yo siempre he criticado ese plano. Porque es como que tienes dos señores que viven solos en su casa y cuando miramos debajo de la cama es como que una cama pulcra así, el piso está súper limpio y no tiene nada debajo de la cama, como solo la cajita, que es lo que necesita la historia, ¿no? Entonces como que, ¿sabes? Son dos señores que no se pueden casi que ni agachar bien. Como, ¿cómo tienen debajo de su cama tan limpio? Es como el ejemplo que Claro. siempre se me viene a la mente, es como un fallo común que tiene uno en sus proyectos cuando está empezando, que tiene esta manía de que todo se vea como perfecto. Sí. Y no es así, como que hay que encontrar, creo yo, como este feeling de la historia, como que hay historias que te piden otra cosa. Bueno, el famoso tema de la sangre, que es como que los directores de arte siempre, o los asistentes siempre están haciendo sangre para un montón de cosas. Claro, la sangre, en mi opinión, no siempre debería ser igual. Hay un compañero mío, pronto lo traeremos aquí al podcast, que se llama Oscar Lopera, que él ha trabajado también conmigo en varios proyectos. Ahorita vamos a volver a trabajar juntos. Que sus cortos siempre involucran sangre. Y algo que me gusta del primer corto que él hizo es que la sangre es muy rojita, como era antes. Porque si ustedes ven como películas viejas, se darán cuenta que la sangre cada vez ha ido siendo más oscura. Sí. Yo no sé a qué se deba eso. Bueno, ahorita te lo pregunto a ver si lo sabes. ¿Tú sabes? O sea, lo que pasa es que va como más allá de una investigación de dónde viene esa sangre, porque puede ser una sangre arterial o una sangre venosa. Normalmente la arterial pues es una sangre bastante roja y la venosa pues ya es como más oscurita, entonces creo que va más por eso, o sea, dependiendo como del golpe, dónde es el corte, cómo es o sea, esa herida, entonces a partir de allí pues sí puede ser arterial o venosa. Claro, también depende del tiempo que lleve, ¿no? Porque la sangre También, se va oscureciendo cuando sale. O sea, cuando sí, tú sangras así, oxidando. si tú te haces aquí un pinchazo en el dedo, es que es muy rojita. Y luego se va sí, ya se seca y se pone casi negra. Y bueno, viste que en los giallo y esto, como que la sangre parece casi pintura roja. O sea, cuando ves, no sé, Suspiria, Profundo Rosso, la sangre es casi que témpera roja. Sí. Y creo que también depende mucho del género de la película. Como que hay películas que viste que la violencia es divertida y está glorificada incluso. Y hay películas donde la violencia es como difícil de ver y es dura y es como que la película está juzgando algo ahí, ¿no? Sí. Entonces como que en este tipo de películas yo he notado que la sangre es como que es más oscura como, y más densa. Mientras que en estas pelis que son divertidas, que la violencia es divertida, la sangre es como muy líquida. Es como que fluye mucho y es muy roja y es como muy llamativa. Y claro, creo que también es eso, depende del género, depende de lo que quiera contar la película, que va como un poquito por lo que tú decías, ¿no? No es como simplemente buscar lo bonito y ya, o incluso el realismo, sino lo que está intentando contar. A veces el tu arte película. necesita incomodar, porque es o sea, lo que busca la historia. Entonces no siempre todo es como lindo, pulcro, sino que a veces te incomoda, te da asco. Y cuando el espectador pues siente eso, para el director de arte, bueno, creo que para todo el equipo es como que hicimos bien el trabajo. Sí, y hay géneros en los que es súper importante, o sea, no sé, la ciencia ficción, el terror, la fantasía, o sea, como que son géneros donde es quizás de los departamentos técnicos el más importante de todos, el que tiene más peso en la historia. O sea, como que creo yo que, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, o bueno, si quieres, ya que tocamos ese tema, vamos una vez por ahí. El arte tiene como un valor como fundamental en aportar el tono de la película. Y voy a usar el mismo ejemplo que usé de la sangre. O sea, si estamos grabando una escena donde me cortan el brazo y vemos así lo que te decía, ¿no? Una sangre oscura y viscosa y el tipo tiene una actuación así como súper dolorido y tal, como que es una escena más incómoda de ver. Claro. Ahora si lo cortas y es así como estas películas clase B que sale la sangre, una manguerita así, o como La Sustancia, al final de La Sustancia, como que cambia mucho el tono, ¿no? Sí. Entonces puede ser una escena muy similar, pero creo que el arte tiene como esta capacidad de aportar tono en las películas. Entonces, bueno, háblanos un poquito de eso, cómo el arte influye en el tono de una película y si es algo que un director de arte piensa en la pre o que se va encontrando en el proceso. Yo siento que es como a partir de que
pues tengas como la conversación con el director guionista de qué es lo que está buscando con su historia, qué es lo que busca transmitir, qué quiere contar, cuál es muy importante como la biografía de sus personajes, por qué procesos están pasando sus personajes. Y ya a partir de ahí que tú puedes como entender todo esto, pues viene como la parte divertida, como que en la que pues investigas un poco más, vas un poco más allá de lo que te dice y empiezas como a proponer tus ideas para contar eso que el director pues quiere transmitir a través de su historia. Y a partir de allí pues empezamos a escoger que si psicológicamente, o sea, el color ayuda mucho a nivel psicológico para transmitir como estas emociones. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la paleta de colores? ¿Qué es lo que buscamos que sienta el espectador también? En cuál es el universo de estos personajes, ¿sabes? Creo que eso es algo muy importante, como que porque bueno, cada persona es un mundo, entonces como que de ahí también uno se puede guiar mucho para darle como ese tono a la película. Bueno, también muy importante como el género, porque siento que como que cada género, o sea, no tiene como como una lista de esto debe ser así, pero pues sí como que de cierta forma ayuda un poco. Entonces, más un arte que una ciencia, ¿no? Exactamente. Entonces, nada, para darle como esa personalidad a la historia, pues sí siento que empieza directamente desde la en la parte del guión, conversando mucho con el director y también con el resto del equipo. Porque a veces, o sea, bueno, por ejemplo, el director de fotografía, pues, y el director de arte casi que se casan porque es la parte visual, entonces se pueden complementar mucho. O sea, porque, por ejemplo, yo puedo poner un color, una pared, y de repente con la iluminación, que no me comuniqué con el director de fotografía, entonces pone la iluminación y de repente se ve un color distinto. Entonces como que siempre van como muy de la mano para lograr como ese tono. O sea, no es tanto, o sea, no es como que el área de arte solita, sino precisamente en conjunto con la dirección de fotografía también, para llegar a como que ese tono y esa personalidad de la historia. Sí, más adelante hablaremos del flujo de trabajo y tendremos chance de hablar de esta relación director de foto, director de arte. Y bueno, además como tú te dedicas a ambas áreas, pues algo que podemos aprovechar bastante. Hay una pregunta que te voy a hacer que ya la respondiste un poco, pero bueno, igual quiero escuchar tu punto de vista y desarrollar al respecto. Yo tenía un profesor que lo admiro muchísimo, es uno de los mejores profesores que he tenido, que nos decía mucho como que cuando nosotros escribíamos nuestros guiones, él nos preguntaba, porque claro, cuando estás escribiendo el guión, pues estás escribiendo otro montón de cosas, la biografía del personaje, sí, su filosofía, todo un proceso. Sí, el desarrollo del personaje, todo, pues. Entonces él nos decía como que, ay, ¿cómo vas a dar a entender eso? Y muchas veces nos pasaba a nosotros que respondíamos, no por tal elemento, tal, un objeto o tal cosa, tal, bueno. Siempre como que muchas veces nos íbamos a elementos de arte. Y entonces él siempre nos respondía, no, el arte no cuenta, el arte solo aporta tono. Tú aquí ya nos dijiste que tú crees que el arte sí cuenta, pero bueno, me gustaría que desarrolles un poquito más esa idea. ¿Por qué crees que el arte cuenta? ¿Por qué crees que no se limita únicamente a dar tono? ¿Y dónde está la diferencia entre ambas? Bueno, algo muy importante, o sea, desde mi punto de vista, es que hay cosas que no deben ser como tan explícitas en la parte de los diálogos, porque no puedo decir como que, o sea, un ejemplo, no sé, nuestro personaje está triste porque se le murió un amiguito, no sé. Entonces puede que tal vez en la historia no nos estén como diciendo explícitamente lo que pasó, pero a través del arte lo podemos contar. Por ejemplo, podemos colocar que sí, algunas fotografías, que sí, como pequeños objetos, detallitos que van como a esa historia. Entonces yo siento eso precisamente, que hay cosas que no se cuentan tanto con los diálogos y que el arte puede apoyar muchísimo a contar muchas cosas, porque bueno, también te ayuda como a transmitir, con lo que decía antes, emociones, sensaciones a través de, por ejemplo, los colores, las texturas. No es lo mismo, por ejemplo, que la casa de una abuelita que tiene inicios de Alzheimer a lo que puede ser la casa de un adolescente que recién se acaba de independizar y, o sea, son como cosas muy distintas. Entonces, a partir como de ese contexto, podemos incluso contar cosas de su pasado, que bueno, o sea, yo siento que, o sea, uno se emociona mucho, pero también es como cosa del espectador de si se da realmente cuenta de estos detallitos, que yo creo que sí, al final sí.
si fotografía y dirección nos ayudan mostrándolos en planos. Porque, bueno, es X. Iba a decirlo de que a veces hacemos un arte bonito y la cámara vira para otro lado. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, nada, es como que sí, puede haber un tono. O sea, puede haber como una estética. O sea, por ejemplo, una estética de terror, ponle. Pero a través de eso, o sea, podemos contar cosas. O sea, por ejemplo, podemos contar que, no sé, de repente estaban X personaje en una religión extraña o como cosas del pasado, de que van como a los antepasados de esa familia, qué sé yo. Pero yo sí siento que el arte pues realmente puede aportar mucho a contar cosas de nuestros personajes, de lo que está pasando. O sea, hay como mucho simbolismo y no es solamente como que aporta, o bueno, sí puede aportar pues, pero hace como un guiño a cositas que no se cuentan entre diálogos. No, eso. Está bien. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que muchas veces, yo digo bastante esto y los directores muchas veces nos ganamos mucha fama así de ser insoportables, intensos y tal. Sí. Y yo, y yo siempre lo digo, en estos días estaba hablando con la productora de mi último corto, hace nada, 2 días, un día, una cosa así. Y ella me estaba justo diciendo eso, así como que yo era insoportable. Y yo le decía, es que yo sé que soy insoportable, pero es que muchas veces uno tiene que ser así para que las películas queden como uno las tiene en la cabeza, ¿no? Como la pasión que le tienes a tu historia y que precisamente no sea como algo, o sea, como una tarea ya, pues, sino que, ¿sabes? Estás haciendo cine. Sí. Tienes que hacerlo bien. Y yo siempre digo esto y va un poquito acorde a esa filosofía, que la diferencia entre las buenas películas, esas películas que uno dice, estuvo chévere, y las grandes películas, esas películas que te maravillan y se te quedan grabadas, es precisamente la atención al detalle. Uh-huh. Son detallitos los que separan una película correcta, que tú ves como que, coño, todo está bien encuadradito, todo está bien fotografiado, se escucha perfecto. Eso es como el aprobado, ¿no? Exacto. Ya después está como la otra parte, que es como, ¿qué hace esta película distinto? ¿Qué aporta nuevo? ¿Cómo deja una marca en el espectador? ¿Qué emociones le hace sentir? Y todo eso para mí está en detalles. O sea, son cositas muy chiquitas. Un gesto del actor en un momento dado, un leitmotiv con la música que de repente hace que conecte todo. Exacto. Un movimiento de cámara que revela algo nuevo. O un elemento de arte que puede ser algo pequeño y ya con eso haces que todo el guión conecte. Voy a dar un ejemplo, una peli que es Starlet, de Sean Baker. A mí Sean Baker es un director que me gusta muchísimo. Al final de Starlet, yo creo que se narra con un elemento de arte. Obviamente ese elemento estaba desde el guión, 100%. Voy ahorita a explicar qué es. Estaba desde el guión, estoy 100% seguro. O sea, no hay manera que eso no estuviera en el guión, porque si no el guión no tiene ningún sentido. Pero creo que es un buen ejemplo de cómo sí podemos contar con objetos, ¿no? Al final de Starlet, si no quieren saber el final de Starlet, pues adelántense unos minutos, capaz aquí les aparezca el tiempo al que se adelantan. Al final de Starlet, ella se baja del auto, la protagonista, y va a poner flores en la tumba que la señora con la que ella sale le dice que es la tumba de su marido y ya. Pero cuando ella va a llevar las flores, ve que al lado de la tumba de su marido también está, que no la habíamos visto en toda la película, también está la tumba de su hija, que además murió como muy jovencita. Uh-huh. Y claro, no hay diálogos, pues simplemente es un plano, un primer plano de ella, el plano de la señora así a lo lejos en el carro y el plano de la tumba, de ambas tumbas, una al lado de la otra. Y ahí conectamos todo, ¿no? Como que ahí entendemos que esta señora tuvo una hija que falleció muy joven, que poquito tiempo después falleció esta persona. Entendemos cuánto tiempo lleva sola esa mujer, entendemos por qué tenía este rechazo a crear un vínculo con esta nueva persona. Entendemos todo, o sea, toda su personalidad, su historia de vida, entendemos todo solo por ese plano de esas tumbas, ¿no? Y bueno, y vuelvo ahí. La diferencia entre las buenas películas y las grandes películas son cosas como esas, ¿no? Como la atención al detalle. Uh-huh. Pudieron haber revelado eso antes, pudieron haber puesto un diálogo, pudieron haber puesto un gráfico, una voz en off, lo que sea. Pero esa forma tan elegante de hacerlo es lo que hace que te golpee emocionalmente esa película como lo hace. Y para mí es un buen ejemplo de cómo sí podemos narrar con objetos, pues. Este profe que tengo que decía eso, es un profe que admiro mucho y me ayudó muchísimo, pero bueno, capaz
es un detalle que en el guión no le hubiera gustado, ¿no? Ujú. Y bueno, y por eso también siempre digo que, a mí me dicen que soy muy rebelde, pero siempre digo que las normas un poquito están para romperlas y como que uno tiene que ir a clases de cine y aprender todo esto, pero cuando escribes tus propias historias, cuando desarrollas tus propias historias, tienes que agarrar todo eso, hacer una bolita de papel y tirarlo a la basura. Eh, eh, y claro, así es como creo yo que trasciendes un poquito la pantalla, ¿no? Como que al Claro. final creo yo que el objetivo de una película y el motivo por el cual vemos películas es para sentirnos vulnerables. O sea, como que yo a veces me encuentro con compañeros del medio, que me dicen así como Ujú. que no, es que no quiero ver tal película porque sé que me va a hacer sentir incómoda, o no sé, no me gusta el terror porque me da como miedo. Y yo siempre les digo que es como una debilidad de la voluntad, porque es como que para eso ves películas, o sea, es como que tú estás teniendo miedo de sentirte vulnerable. Y es como que al final las películas las vemos un poquito para eso, para exponernos, para Sí, sentirnos vulnerables. Es como cuando hablamos con alguien muy íntimo y estamos contando algo, es como que en ese momento te desarmas, ¿no? Como que todo tu escudo se cae. Y sí, siento que un poquito para eso es que tienen que servir las películas, o bueno, las buenas películas yo creo que tienen ese factor. Y creo yo que también, igual que tú, como que muchas veces el cine tiene que incomodar. Lo mencioné un poquito en el capítulo con Ana, ujú, aquí seguramente haya aparecido para que lo vayan a ver si quieren. El capítulo con Ana yo mencionaba que yo creo que el cine siempre tiene que tener un factor, así sea un poquito, así sea chiquito, confrontativo. ujú. Por eso no me gustan estas películas feel good movie, super comfort, donde no pasa nada, todo sale bien, no hay consecuencias. Porque yo creo que el cine sí tiene que tener ese factor confrontativo, porque al sentirte confrontado, es eso, vulneras el escudo de la Exacto. persona, se le cae, empiezan a fluir las emociones y también te permite tener nuevas ideas, derrumbas tus maneras de pensar, generas nuevas formas de pensar y empiezas a tener ideas rebotando en tu cabeza, que creo que es algo que muchas veces solo se puede generar pues así, confrontando al Exacto. espectador. Sí, es increíble lo que el cine puede transmitir y hacer sentir. Hay un profe mío que me está dando clases ahorita, lo voy a traer a este podcast porque es alguien Ah, súper carismático, que él dice que la escuela de medios audiovisuales es una escuela de dioses, porque qué cuchi. nuestro trabajo es tocar el alma de las personas. Sí, bueno, es que siento que ese es el propósito del cine, hacer sentir al espectador, porque si no, ¿para qué? No sé, siento yo. Sí, avanzando un poquito con esto, sabes que la dirección de arte es un área que lleva mucho presupuesto. Aquí, además, que trabajamos proyectos más chiquitos, tenemos la figura del director de arte, pero en producciones más grandes está como el diseño de producción, que ya es como que un paso más allá, porque es como, bueno, como el nombre lo dice, es como ya el diseñar un poquito desde cero Sí, todo lo que se ve en pantalla. Eh, Aquí, por ejemplo, trabajamos mucho como eh, consiguiendo cosas, mientras que en producciones muy costosas hacen las prendas de ropa sí, desde cero. Y no solo prendas, no sé, porque aquí alguien estará pensando en películas de época y así, pero no, o sea, hay muchas películas que son cotidianas donde usan ropa como la que estamos usando Génesis y yo, que la hacen desde cero, exacto. por un tema de que no se vean marcas, por, bueno, lo que sea. Sí. Eh, Te iba a preguntar, en un área tan costosa que lleva tanto presupuesto, ¿tú crees que se puede hacer una buena dirección de arte con falta de recursos económicos? Sí, yo he hecho direcciones con cero de presupuesto y ha sido un dolor de cabeza, pero bueno, yo siento que aquí en Mérida hacemos a veces cine con las uñas porque es lo que nos apasiona. Entonces como que no tenemos como tanto ese límite, o sea, le echamos bolas, me disculpan la expresión. O sea, si algo nos apasiona, le echamos full bolas y pues intentamos como buscar las maneras de solucionar, de conseguir, de poder construir. Porque, bueno, o sea, me ha tocado estar en direcciones de arte en las que hay cero presupuesto y aún así tenemos un resultado súper lindo. Y direcciones de arte, pues que sí llevan mucho más dinero. Entonces, como que también se logra algo chévere. Pero bueno, o sea, aquí pues somos estudiantes, entonces como que no podemos contar como con todos los recursos del mundo de la industria para poder pues hacer lo que, como que ese sueño. Pero aquí, ahorita que lo mencionas, es muy interesante porque hace nada estoy empezando a leer un libro que es de diseño de producción y yo creo que le tomé fotico, voy a ver, porque me hizo mucho ruido una frase y dije, wow, o sea, esto es demasiado real, o al menos como en el contexto de acá de la escuela de medios de la EMA. Acá sí lo tengo, se los voy a leer. Ya, déjenme.
Bueno, cortamos este fragmentico mientras... No, tranquila, aquí esto es en crudo. Ay, hijo de puta. Es que bueno, siento que un poquito la gracia de los podcasts también es eso, ¿no? Como que es como acompañarte durante Ajá. el día. Es como... Bueno, bueno, en el libro, o sea, como que citan a una persona y dicen lo siguiente. Si tuviéramos que justificar el título diseñador de producción, siempre he pensado que nos lo merecemos, ya que no tenemos que diseñar únicamente los decorados de una película, sino también la manera en que se invierte el dinero y el esfuerzo. El diseñador desempeña un papel absolutamente crucial en la tarea de ayudar al productor y al director a encontrar un modo de realizar la película. Esta faceta bueno, esa es como la frase y ya y como que sigue. Y me parece muy real porque sí, o sea, yo siento que en la escuela pues somos precisamente ya como diseñadores de producción, porque con lo poco que tenemos intentamos construir a veces cosas de, ay, una ardillita. Me disocié, perdón. Con lo poco que tenemos pues siempre intentamos resolver como se pueda. Y siento que, o sea, en la escuela como que se logran hacer cosas muy geniales a nivel de arte, a pesar de que no tenemos como la mención o que no vemos como las clases, o sea, como que nos gusta echarle bolas, por así decirlo. Entonces, no sé cómo era la pregunta, si la respondí. Creo que Ay, se me fue también. me hizo así completamente. Del presupuesto, si se puede hacer una... Bueno, sí, o sea... Aquí, pues, o sea, en las industrias, todo se construye de cero. Las cosas se alquilan, o sea, porque aquí pues todo lo buscamos como prestado. Pero nada, sí, o sea, aquí se puede. O sea, lo que hay son como que buscar la manera, siempre estar preguntando. Yo siento que las mejores productoras son las mamás. Las mamás conocen mucha gente, siempre van a saber quién tiene una alfombra persa, un cuadro de un barco, lo que sea, o sea, son increíbles productoras y siempre como que ayudan muchísimo. Tienen mucha práctica. Sí. Tienen mucha práctica de tantas fiestas que organizaron cuando sí. uno está chiquito. Hacer una película es como hacer una fiesta, si te das cuenta. Es como organizar una fiesta, como que todo esté bien, como que vaya a estar la bebida, que no vaya a faltar comida, pero tampoco vaya a sobrar. Sí. Es como que cómo invito a la gente, a qué hora llegan, quién va a llegar primero, dónde se sienta cada uno. Es así como organizar una boda. Todo. Como organizar una boda. Bueno, las mamás tienen mucha experiencia en eso, entonces ya... Sí, son increíbles productoras de arte y, bueno, productoras en general. Entonces, nada, yo sí siento que se puede hacer un buen arte con bajo presupuesto, solo que, bueno, uno hace milagros para estirar ese dinero y conseguir lugares más económicos, hacer contraprestaciones, lo que sea, o sea, uno como que busca la manera. Sí se puede hacer, pero bueno, ojalá algún día pues podamos como que los directores de arte de acá de la EMA contar con un presupuesto increíble que no nos haga dar carreras. Pero bueno, mientras tanto hacemos lo que podemos con lo que tenemos y con mucha pasión, siento yo. ¿Sigues grabando, por cierto? Sí. Ok. Es que en estos días, bueno, yo lo conté en el episodio anterior, grabé un podcast con unos actores. Sí, creo que sí, ¿no? Sí. Grabé un podcast con unos actores. Susto. Y se dejó de grabar uno de los micrófonos y bueno, se perdió. Y fue un podcast increíble. Es el que más me ha gustado de todos los que hemos hecho, pero bueno, se perdió. Lo volveremos a hacer. Ya cuadré con ellos y lo vamos a volver a hacer. No va a ser el siguiente a este, sino el siguiente. Bueno, por lo menos. Ajá. Esto es una pregunta ya más personal, más de Génesis como tal. Decíamos al principio que tú eres pues tanto fotógrafa como directora de arte. Tú que te has desempeñado en ambas áreas, ¿cuál crees que te permite expresarte mejor? En el podcast anterior con Samuel decíamos que como que nos preguntábamos un poquito como el por qué uno hace esto, ¿no? Como que al final uno para estos proyectos muy poquitos son los que o uno tiene un financiamiento y muy poquitos son los que te pagan. Sí. O sea, casi siempre uno pierde dinero haciendo estos proyectos. Por eso apoyen cuando hayan proyecciones, cuando lo que sea, apóyenlo. Porque, sí. O cuando si tienen los recursos económicos y de repente ven a alguien por ahí buscando presupuesto y no te pesa, no sé, tienes $5 que no planeas hacer nada con ellos en ese momento, dáselos a esa persona, la vas a hacer muy feliz, la vas a hacer muy feliz. Decíamos que para nosotros era también una cuestión de expresión, ¿no? Como que era muy importante para nosotros, como que yo decía,
en el podcast como que es que hay gente que todo el mundo siente la necesidad de expresarse. Y hay gente que a lo mejor lo hace ordenando su cuarto, hay gente que se expresa en la forma en la que se viste, hay gente que pues hace películas, hay gente que junta todo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, te iba a preguntar a ti, ¿cuál crees que te permite expresarte mejor, poner más de ti en la película? Porque el cine es como que tiene esto de que es un arte colectivo. Ujú. Como que obviamente está la figura del director, está la figura del guionista, que siempre es como la voz cantante en las decisiones creativas, y es como que capaz, creo yo, el director es el que más imprime su personalidad en la película. Pero bueno, es un arte colectivo y como que todos ponen algo de sí. Entonces, ¿cuál te permite poner más de ti, expresarte mejor? ¿La fotografía o la dirección de arte? Y pues, ¿por qué? Pues, o sea, como yo mencionaba antes, yo siento que ambas son un complemento. En la parte de fotografía, pues claro que se puede contar mucho a través de la iluminación, de los encuadres, de los movimientos de cámara. Es como todo un mundo muy interesante. Pero bueno, a mí particularmente, que yo pues me inclino más hacia la dirección de arte y que es lo que más me encanta, pues diría que a partir de la dirección de arte. Porque, o sea, bueno, a mí personalmente es el área como que más me gusta. Pero también porque, o sea, yo a nivel personal siento que es donde más puedo como expresar, no, o sea, sino como de los personajes, pues, pero es donde siento que puedo como más expresar ese mundo interno de los personajes, y me encanta como que, bueno, vamos a poner como estas texturas en las paredes, porque, o sea, ella es de esta época, o este tipo de ropa con esta textura, porque tenga este significado, o este personaje va a tener esta paleta de colores por estas emociones que está procesando, o no sé, su sala va a ser de esta forma porque vivió tales cosas, lo que sea. O sea, como que es como todo un universo, y es súper, súper emocionante poder como construir ese espacio, o sea, como que hacer realidad eso que está en el guión y en una biografía de personajes, desarrollo de personajes y todo eso, volverlo realidad, o sea, verlo materializado en el espacio, o sea, es increíble. Y, o sea, siento yo personalmente que es como en lo que más puedo expresar, o bueno, lo que más puedo aportar a la historia, más que la fotografía, pero bueno, o sea, es mi punto de vista, pues. Sí, hay una compañera que es actriz, que ella dice que lo que está el personaje que está en papel es un fantasma literario, y luego tú lo vas construyendo con el actor. Y bueno, yo expando la idea de ella y digo, bueno, la construyes con todas las áreas, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, si es un personaje que es una persona normal, pues bueno, el actor es el que le pone voz. Pero muchas veces, ¿cuánto del personaje es el sonido, no? Cuando es un ente, por ejemplo. Sí, totalmente. Y bueno, y lo que decíamos ahorita, la dirección de arte, cómo se viste, cómo expresa la historia detrás de este personaje, cómo se fotografía, ¿no? Es como que lo que está en papel es eso, un fantasma literario, y como que ya después cuando vas haciendo la película como que va tomando forma hasta que tiene que sentirse como una persona real. O sea, Sí. es como casi siempre va a ser el objetivo final. Hay una cosa con lo que mencionabas, que viste como que cuando uno va haciendo más cosas te va como especializando. Es como que ya también creo yo, hablando de este tema de la expresión, como que siento que también te vas haciendo como una marca, ¿no? Un poquito, especialmente la gente que se dedica a áreas técnicas. Yo eso no lo he vivido tanto porque un poquito, como yo soy director, como que más bien siempre intento convencer a la gente que hagamos la cosa que yo tengo en la cabeza. Y como que hay directores que tienen como una línea muy clara, pero hay directores que pues vamos saltando de géneros y tal. O sea, yo he hecho comedias, he hecho musicales, he hecho drama. Claro. Nunca he hecho terror. Pronto. Algún día, capaz. Pronto. Pero bueno, viste como que hay directores de arte que es así como que no, se especializan que sí en el terror y en la sangre y en los efectos especiales. Hay directores de arte que se especializan que sí en los efectos prácticos. Hay directores de arte que es como que tipo, ay no, si yo tengo una historia así que es súper bonita, te recomiendo a este, pero si tu historia es así como muy dramática y tal, te recomiendo a tal. Es como que te vas especializando. Y eso creo que también habla mucho de la expresión, ¿no? O sea, como que, bueno, Génesis, ya vieron un poquito en este podcast cómo es ella, como que es alguien que no la asociamos para nada como, por ejemplo, un género como el horror. No significa que no lo pueda hacer, que no pueda trabajar en eso, pero como que obviamente no es su personalidad, ¿no? Y es muy, lo vemos si vemos tu currículum, pues muy poquito has trabajado como directora de arte en películas de terror. No sé si alguna vez lo has hecho. No. O sea, creo que como asistente seguramente sí, pero... Sí, pero... Como directora de arte creo que no. Y como que lógico, ¿no? O sea, como No. que obviamente no es tu personalidad. No.
Entonces sí creo que la dirección de arte también tiene ese factor como que eso, te permite imprimir bastante de ti en la película y bueno, ya cuando te vas haciendo como una marca, cuando vas haciendo más cosas, como que eso se ve como más claramente. Ya después cuando juntas toda tu filmografía, vemos como que, ok, mira, como que tiene esta manera de trabajar Ujú. esta persona y eso ya te dice mucho de, pues, cómo es esa persona en sí. Sí, sin embargo, siento que el director de arte debe ser como muy camaleónico, o sea, porque pues tú al final, o sea, estás construyendo el universo visual estético de una historia y siento que sí, uno puede poner un poquito de su personalidad, pero siento que también es como una cuestión de precisamente ser como muy camaleónico, muy versátil, o sea, de saber un poco como de todos los géneros, todas las áreas. Siempre es como una constante investigación de todo. Entonces, como que de repente no encasillarse como solo en una cosita, aunque sí, o sea, sí uno se puede como especializar en algo, pero eso, o sea, siento que es muy de saber de todo un poco y poder ser muy versátil, pues. Sí, uno tiene que estar abierto, obviamente, en cualquier área. Tienes que estar abierto a hacer cosas que no te encantan o que no es tu predilección dentro del mundillo. Porque obviamente, o sea, se los digo desde ya, o sea, si llegara aquí, no sé, Amazon Prime, Netflix, y le dijera a Genesis, mira, te vamos a contratar para trabajar en esta película, un guión que ella detesta, va a aceptar, se los digo desde Obvio que ahorita. voy a aceptar. O sea, como que uno no es tonto, pues. Pero bueno, obviamente como que sí uno siempre tiene como su favoritismo en qué cosas les gusta Exacto. trabajar y de qué modos les gusta trabajar. Y también tienes tu favoritismo con qué gente te gusta trabajar. Pero si llega a Netflix y le dices a Genesis, no, mira, estos van a ser tus asistentes, ellas, no, sí, perfecto, me encanta esa gente, buenísimo. Claro, claro. No, Esto pero ya- siempre está genial como tener nuevas oportunidades. Yo siento que, o sea, bueno, tampoco es de decir sí a todo, siento que también uno debe saber como los límites Sí. de algo. O sea, si sientes que, por ejemplo, no va con tu forma de pensar, con tu moral o algo así, o de pana tú sientes que te vas a sentir súper incómodo haciendo eso, pues no. Pero siento que también hay que estar como muy abierto a nuevas experiencias, porque al final, pues, eso es lo que te ayuda a crecer, a aprender. A mí me ha tocado pues hacer direcciones de arte que amo y direcciones de arte que pues no me gustaron tanto, pero que en el proceso me ayudaron a crecer un montón. Entonces como que es parte de la experiencia y de aprender y de seguir creciendo. Sí, creo yo que un poquito como, son como escalones, ¿no? Como que cada Sí. película te lleva a un lugar nuevo. Eh, yo lo primero que hice está publicado por ahí en internet, por ahí les pongo el link. Fue una cosa, un sketch chiquito, como un mini cortito que se llama Ujú. Ciclos. Fue como lo primero que hice así como un corto como tal, porque hoy ya había hecho ejercicios en la facultad y tal. Pero claro, cae pandemia y yo quería hacer como una peli, un cortico. Y Ah. entonces fue como que estábamos en pandemia, todos mis amigos de la escuela pues como que no estaban interesados o me decían que no, o estaban fuera de Mérida. Bueno, eh, nada, agarré a dos amigos que no tienen nada que ver con este mundillo y los puse a actuar ahí. Y Ay, yo qué mismo diseñé la lindo. planimetría y lo edité y vi que estaba mal, volvimos a grabar. Sí, es parte del proceso. Entonces como que bueno, como que uno la caga en el primer corto, la caga en el segundo, en el Sí. tercero, en el cuarto y ya por ahí en algún momento. Sí, o sea, creo que cometer un error o hacer algo mal está excelente, o sea, si estás empezando, claro. Porque es lo que te va a impulsar a seguir, a aprender, a seguir diciendo, a ver, bueno, no, esta no era la forma, entonces como que esta forma sí me funciona. Y así es parte del proceso y una parte como muy importante de ese Y crecimiento. tiene como esta magia que yo ya yo ya no la siento, yo ya la perdí totalmente, que es como cuando uno está haciendo sus primeros cortos, como esa magia de, Ajá. wow, estoy haciendo una película. Y es como que Sí. conoces gente que no habías conocido nunca, y es como que, no, mira, yo nunca había visto trabajar un director de foto así, y ya después uno va viendo tantas cosas que te insensibilizas con eso. Sí, es como que ya te acostumbras. Y siento que, o sea, sí pasa demasiado, pero es como un poco chimbo. O sea, siempre siento que es bueno como tener tal vez ese niño interior como emocionado y apasionado de lo que estás haciendo, porque, bueno, yo no creo que nuestros papás nos hayan obligado a estudiar cine. O sea, estamos aquí porque nos gusta, porque nos apasiona. Entonces, como que poder estar haciendo esto como que muy seguido. O sea, sí, pues uno se acostumbra, pero siempre hay que mantener como vivo esa emoción de que estás haciendo lo que te gusta. Sí, yo creo que siempre, casi todo el mundo que haya estado en esto un largo plazo, o sea, más de, no sé, 5 años,
te aseguro que le gusta. Sí. Lo sufre muy seguramente, pero Sí. le gusta también. Sí. Y en el podcast anterior yo hablaba con Samuel que obviamente aquí en Venezuela es mucho más difícil, ¿no? O sea, y no hay que romantizarlo, o sea, porque yo le decía en el podcast anterior como que ojalá existieran las condiciones materiales, o sea, como que Exacto. ojalá hubiera gente que apoyara estos proyectos, ojalá no tuviéramos esta dependencia total del Estado, porque viste que aquí en Venezuela es como que es el Senaco, no es nada. Exacto. Ojalá hubiera gente, empresas privadas que estuvieran dispuestas a financiar esto y que eso que no supusiera una pérdida, porque eso es la otra, pues como que cuando empresas privadas o gente privada financia este tipo de proyectos, sabe que es a pérdida. Sí. Y no me refiero solo a largometrajes, o sea, de los cortos en los que hemos trabajado, ¿cuántos crees tú que hayan recuperado la inversión? Ya ni siquiera te digo generar ganancias, o sea, simplemente recuperado la inversión. No, es que hacer cine es muy caro. Sí, es muy caro Entonces, y es muy difícil rentabilizarlo, sí. ¿no? Y más aún aquí. O sea, como que de los cortos, miren, yo he hecho 6 cortos. Ahorita estoy en la pre del 7º. Ya estoy ladillado ya. quiero hacer un largo, pero bueno, justamente estamos buscando financiamiento, no hemos Claro. encontrado, es muy complicado. Pero bueno, estoy con ese proyecto, es un proyecto que pues ahí estará y algún momento seguramente salga esa oportunidad. Y si no, pues nada, encontraré las maneras de hacerlo con mi propio bolsillo. Pero de los 6 cortos que he hecho, uno solo recuperó la inversión. De hecho, generó un poco de ganancias. Qué bien. Uno solo. Y cuando le cuento a la gente, es como que, ¡guau! ¡Qué increíble! Y es como lo que aspira todo el mundo, ¿no? Y Claro. fíjate, uno solo, ¿no? O sea, Sí. y aún así ya la gente lo ve como un gran logro, porque lo es muy difícil, Sí, es muy difícil. Sí, es muy difícil. Y es difícil en todos lados, pero es aún más difícil en un país pues con una crisis tan severa como este. Siempre digo como que si aquí se hacen cosas tan buenas que muchas veces nadie se entera, no sé, qué películas increíbles nos estaremos perdiendo en el Congo, ¿sabes? Claro. En Siria, qué sé yo, en cualquier de estos sitios que están en crisis tan extremas como Venezuela o peores. Si hay tantas películas increíbles en Venezuela de las que nadie se entera, que nadie ve, cortos tan espectaculares, gente tan talentosa, ¿cuánta gente hay así en el mundo? Siempre me lo planteo, como que, ¿sabes? En este mismo momento hay gente, qué sé yo, en Burkina Faso haciendo una película. En este mismo momento. Y en este mismo momento hay talentos increíbles en, qué sé yo, Surinam, que es un país que no es que esté en una crisis severa hasta donde yo sé, pero pues no lo conoce nadie. Claro. O no sé, eso, en Siria, ¿sabes qué sé yo? En Alepo debe haber alguien haciendo una película en este momento que diríamos, uff, qué buena película. Sí. Y nadie se va a enterar, o No. bueno, muy poquita gente pues. Igual que aquí, las películas que hacemos aquí Exacto. pues las vemos entre nosotros y justamente por eso creé este espacio, para intentar llevar un poquito como lo que hacemos a más gente. Sí, muy por amor al arte. Allí, Realmente. esto va a ser una sección un poquito como muy tuya, porque yo quería pedirte que nos cuentes 2, 3 anécdotas tuyas en rodajes que te parezcan así como divertidas, que sientas que tengan como algún valor, ya sea gracioso o porque sientes que hay una enseñanza importante o cosas que quieras así como compartir con la gente del podcast, que nos cuentes algunas Ok. anécdotas tuyas como directora de arte en rodajes. O sea, se me ocurre de momento una sola que yo ya conté por ahí en Instagram, porque, bueno, lo voy a contar. Legnar, voy a echar el chisme. Lo que pasa es que estábamos en un corto grabando en Gavidia, un pueblito bellísimo, que está bastante aislado, que pues no teníamos señal, entonces como que estábamos grabando en un lado y pues el otro se estaba por el otro lado y yo tenía que ir acomodando las cosas y tal. Y bueno, la cuestión está en que pues precisamente los productores de arte terminaron siendo personas propias de allá porque nos prestaron un montón de cosas. O sea, fueron personas increíbles, o sea, unos ángeles en esa experiencia, ¿verdad? Entonces, una señora hermosa nos prestó unos platicos de peltre que necesitaban para, bueno, un plano. Entonces, bueno, se usaron los platicos, tal. Y ese día terminamos muy tarde. Ya se había oscurecido, estábamos por allá en una montaña. No había luz, obviamente. Entonces, bueno, guardamos todas las cositas, bajamos.
Y después nos vamos. Y los platos nunca aparecieron, no aparecían por ningún lado y yo estaba súper apenada con la señora porque bueno, habíamos dejado como todas las cositas que teníamos que entregar de allá y esos platos no aparecían por ningún lado. Y yo ya estaba desesperada, yo ya le pregunté como que a todo el mundo de, "Ay, ¿has visto estos platos? No sé qué, porque a lo mejor se traspapelaron con las cositas de catering, no sé qué, bueno. Entonces esos no aparecían y ¿qué hice yo? Leerme el tarot. Bueno, sí, me tuve que, o sea, le escribí a una muchacha que lee las cartas y ayúdame porque no sé si tú puedes conseguir como cosa porque ajá, es algo inanimado, no, pero bueno, no sé. Y mira, después de una larga lectura, dimos con esos platos y los conseguimos y los entregamos. Y bueno, esa experiencia, lo que me dejó como de aprendizaje es como hacer aún más necia, como con el orden de las cosas, o sea, como que con las cositas que nos prestan, como ser aún más como ahí, encima. Entonces nada, como que tengo esa experiencia que me dio mucha risa, y no sé qué otra experiencia puedo tener. He tenido experiencias en las que, bueno, no son muy graciosas, pero, o sea, como que uno hace, bueno, lo que decía, pues a veces uno hace como un arte muy lindo y en el momento, pues, bueno, también parte como del aprendizaje. Guárdate esas, porque ahorita vamos a justo hablar de eso, el tema del siguiente. Ah, bueno. Pero algún arte así que, pues, para terminar con esta partecita, algún arte así que tú recuerdes que haya sido como especialmente complicado, o a lo mejor no como directora de arte, pero tal vez como asistente, algún proyecto así que tú hayas dicho como, uff, esto fue como difícil. Difícil, o sea, creo que más que todo como el esfuerzo y el desgaste físico y un poquito mental que me dejó una dirección de arte, que no voy a decir el nombre. Pero, ¿Por qué? pero bueno, teníamos que construir de cero unos objetos. Ok. Ajá. Entonces nada, fue como que todo ese proceso de la de buscar todos los materiales, de pelearme con personas del equipo por ciertas cosas. O sea, fue como una experiencia bastante desgastante, pero que aprendí muchísimo, porque bueno, ya antes había como que construido hacer una en otro arte, pero bueno, era como una experiencia también un poquito nueva. Entonces nada, como que sí, a pesar de todo ese esfuerzo y de todas esas horas sin dormir y todo eso, pues me dejó como una experiencia grata, porque pues sí, como que me ayudó a aprender muchas cosas, a crecer más y bueno, o sea, también a pelear lo mío, porque a veces siento que uno, o bueno, no sé, mi Sí, uno para personalidad, llevar la fiesta en paz. sí, uno como que sí, tranqui, no hay problema. Y bueno, en esa experiencia en particular, pues sí como que salió una parte de mí que yo estaba así como tan molesta que pues puse ¿cómo es? Los puntos sobre las i. Entonces también me enseñó eso, pues, o sea, que uno también tiene que defender su cosa, pues. Y ya. Bueno, se llenó la memoria de la grabadora. Iba a conectarla directo a la cámara, ya el audio sincronizado, que no es como solo trabajar, pero descubrí que dejé en mi casa el adaptador para conectar el micrófono que estaba usando a la cámara. Y lo peor es que lo pensé, cuando iba saliendo de la casa estaba tirado en mi cama el adaptadorcito y dije, ay, voy a llevarlo por si acaso se me llena la memoria. Y bueno, se me quedó. Estaba 100% seguro que lo había traído, pero bueno. Nada. Por suerte, sí, compartimos este microfonito. Ya la parte final de esto nos quedan una parte ya más corta donde Génesis es la que va a estar hablando más, entonces no hay problema con que compartamos el mismo micrófono. Además, en esta charla tampoco nos hemos solapado mucho. Justo te decía que te guardaras estas anécdotas de cuando haces algo y no se graba y todo lo demás, porque quiero, y en esta parte puedes tomarte el tiempo de explicarte como tú quieras y tal, porque es algo muy importante, que es a nivel tuyo, tu Génesis, cómo o qué cambiarías del proceso como enfocamos los proyectos audiovisuales aquí. ¿Qué cosas crees que se pueden mejorar? ¿Qué cosas cambiarías? ¿Y por qué? Y ahí, pues, si quieres, puedes incluir estas anécdotas que dices y por qué crees que afectan a la película. Bueno, o sea, creo que lo principal, o sea, ya como que en el área de arte, pues tener como de repente más,
o sea, poder acceder a más información sobre la dirección de arte y todo esto. Porque, bueno, o sea, creo que lo único en la escuela es como que vemos una clasecita ante R2, que es el segundo semestre, donde vemos como de todas las áreas. Quiere, ¿no? No es obligatorio. Exactamente. Entonces, como que tal vez lo que yo cambiaría es como que de repente ver un poquito más allá, más clasecitas, como que tener más información sobre esta área, porque al final siento que en la escuela es algo muy importante. O sea, bueno, yo creo que antes se hacía como, bueno, no sé, pero como tal vez sin arte o así, pero siento que cuando tú ves un corto y tiene una dirección de arte, pues, o sea, como que cambia completamente, o sea, mucho, pues, porque como decía antes, pues te cuenta muchas cosas que de repente no se dicen en los diálogos. Entonces, bueno, siento que empezando por allí, de repente como más poder acceder a más clasecitas, más información. Ya como que en el proceso creativo, pues yo siento que, bueno, también es lo que conozco, lo poco que conozco. Siento que pues es un proceso que pues siento que está bien. Yo creo que es más como las malas experiencias puede ser más por mala comunicación que por otra cosa, pero bueno, está como el proceso de que bueno, está el guión, entonces tenemos como las reunioncitas para pues poder ver cuál es la visión del director, cuáles son las ideas que proponen todas las áreas, luego pues efectivamente hacer las propuestas de cada área, con su respectiva investigación y todo eso, que una vez que se acepta eso, pues empezar como las pruebas, como todo ese proceso. Pero nada, yo siento que lo más importante para poder lograr o sea, bueno, también lo habíamos hablado antesito, pero lo que siento que es bastante importante para una buena dirección de arte es la comunicación continua con los jefes de arte, o sea, con todos, pero sobre todo con el director, porque a veces, o sea, bueno, también creo que algo importante es como que tener muy claro desde antes qué es lo que se va a ver, qué es lo que vamos a mostrar. Porque a veces puede ser como que no, va a haber una secuencia y se va a ver absolutamente todo. Y de repente después dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a cambiarlo a solamente que se va a ver aquí. Entonces es como muy chivo para el director de arte que pues hizo como un trabajo en un área, y, o sea, en una parte y pues no se va a ver, es como chimbo. Pero nada, todo parte como desde una buena comunicación con todas las áreas, como mencionaba. Por ejemplo, también con sonido, siento que arte y sonido, bueno, los pobres sonidos que los sonistas que pues casi no se toman en cuenta, pero siento que es muy importante también ir de la mano con el director de arte por el tema de las texturas de, pues, por ejemplo, los zapatos, o sea, más que todo como la parte de vestuario y todo eso, pero nada, yo siento que todo lo resumiría como a eso. Lo que se pudiera como mejorar es la comunicación, tener una constante comunicación con todo el equipo y desde antes de grabar como tener muy claros qué es lo que se va a ver, qué es lo que vamos a mostrar, como que todo ese proceso. Creo que eso, porque bueno, sí he tenido como experiencias, pero bueno, o sea, es como normal, o sea, en el sentido de que pues estamos como en un proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, son cosas que pueden pasar, qué sé yo, por los nervios o qué sé yo, que de repente pues se cambian como los planes a última hora y pues el director de arte queda como que, bueno, no se vio nada, bueno. Entonces, nada, creo que eso. No sé si respondí la pregunta. Sí, hay una cosa que voy a añadir yo, que esto es como más un consejo para gente, o sea, que no esté haciendo cosas tan profesionales, sino cosas como autofinanciadas y proyectos chiquitos, y especialmente la gente que está financiando cosas de su propio bolsillo. Génesis esto no lo ha vivido tanto porque más bien ella está como el otro lado, a ella le toca como recibir la plata que hay, el dinero que hay, es como, bueno, esto es lo que tiene el proyecto, te vamos a dar $20 y Génesis se acomoda. Me toca estirar esa plata. En cambio, pues a mí, yo como director, muchas veces sí estoy del lado del que financia el proyecto, y estoy también como muy informado en qué se está usando todo el dinero. O sea, como que siempre aquí, se acostumbra mucho aquí en los proyectos que hace uno, como uno tiene tanto poder económico y creativo sobre el proyecto, uno como director, siempre está el productor avisándote, mira, vamos a gastar tanto en tal cosa, o se gastó tanto en esto, o epa, ya nos quedan nada más $100, hay que poner tanto más. Entonces yo sí es que he estado muy informado de eso, algo que he notado muchísimo con proyectos de aquí. Creo que hay una falta de prioridades en las áreas de tu película.
¿A qué voy con esto? Aquí se invierte una cantidad de dinero que yo no entiendo, la verdad, no lo entiendo, no sé. Le he dado muchas vueltas y no sé si es que estoy loco, pero se invierte una cantidad de dinero excesiva en la fotografía. Se alquilan equipos costosísimos. O sea, yo he visto gente que alquila cámaras que cuestan cientos de dólares el día, que capaz para alguien que haga cortos fuera no suene como mucho, pero claro, cientos de dólares al día en Venezuela es un montón de dinero. He visto gente que alquila cámaras carísimas y graban en 1080. Y yo pienso siempre, ¿por qué? ¿Por qué alquilaste esa cámara? ¿Sabes? Como que algún amigo tuyo iba a tener una cámara que iba a grabar en las prestaciones que terminaste poniendo. No, es que no tenía cómo editar si grababa. Entonces no uses esa cámara. No, es que si grabábamos a la máxima potencia de esa cámara iba a haber demasiado peso y no teníamos suficientes discos duros. Entonces no alquiles esa cámara. He visto gente que... Y mejor darle ese dinero a los de arte para hacer algo bien bonito. Sí, a eso iba, justo a eso iba. Lo de las prioridades, ¿no? Si tu corto es, por ejemplo, fantasía. Estoy haciendo una película de fantasía. ¿Qué es más importante en una película de fantasía? La fotografía, el arte. Creo que estamos locos, pues todo el mundo te va a decir el arte. O sea, todo el mundo te va a decir el arte. ¿Por qué entonces le damos tanto peso del presupuesto a la fotografía? Y digo a la fotografía porque casi siempre es el área que se lleva más parte del presupuesto. No lo entiendo, no lo comprendo. Otra, el sonido. Una película de terror para mí se construye de sonido y de arte. El arte para aportar el tono, lo que decíamos. Obviamente la fotografía es muy importante, obviamente las actuaciones van a ser muy importantes. O sea, como que eso es lógico. O sea, para que una película sea buena todo tiene que estar cohesionado, ¿no? Pero si hay una mala fotografía en una película de terror, no va a ser tan catastrófico como si tenemos un mal sonido o una mala dirección de arte. Entonces de repente es así como que, no, bueno, grabamos esta película y el sonido lo editó tal persona porque teníamos esta otra, pero no había dinero para pagarle. Pero sí nos gastamos, no sé, $300 que pudimos usarle para pagarle a un buen editor de sonido, alguien que hubiera hecho una mezcla pro y hubiera hecho unos efectos pro. No los usamos porque esos $300 entonces lo gastamos para alquilar, no sé, una máquina de humo y unas luces y es como que siento que uno también cuando hace proyectos acá tiene que encontrarse la manera. Es muy difícil no sacrificar cosas. Y lo bueno, un poquito, lo he hablado con Samuel muchas veces fuera de cámara. No lo hablamos en el podcast porque, bueno, se nos pasó. Pero muchas veces lo hemos hablado fuera de cámara. La parte buena de ser pobre y hacer películas es que te da muchas soluciones también. Te da la capacidad de crear soluciones. Nosotros tenemos un amigo que tiene bastante dinero y hace cortos. Hace buenos cortos, muy buenos cortos, creo yo. Que yo siempre lo he dicho, su mayor defecto como cineasta es tener dinero, porque sus soluciones a los problemas es invertir más. Y es como que esto se va a solucionar si meto más dinero a la película. Y se pierde la posibilidad de encontrar soluciones más creativas. Voy a dar un ejemplo con una peli más. Si quieren saber más de una peli más, Samuel y yo hicimos un podcast donde hablamos bastante de ese mediometraje. Pero una peli más, Samuel y yo teníamos una escena en la que los personajes iban a volar. De hecho, en el guión, la versión final estaba así porque teníamos un plan que al final no funcionó en el momento. Y se solucionó. Y en estos días yo lo hablaba con Samuel, viendo esa escena, quedó mejor. O sea, quedó mejor que como la teníamos escrita. La solución que encontramos a esa escena puede que no tenga este efecto de ¡ay! ¿Cómo los habrán hecho volar? Que es lo que queríamos en un principio. Pero te genera un impacto emocional mucho más fuerte y es un plano mucho más bonito. Por cierto, Génesis también participó en una peli más, no lo había mencionado. Tiene un impacto emocional mucho más bonito y es una solución a la que nunca hubiéramos llegado si hubiéramos tenido los recursos para pagarle a alguien que hiciera esos efectos especiales, que era el plan original. No los tuvimos y bueno, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a quitar el presupuesto de arte para dárselo a alguien que hiciera efectos especiales. Íbamos a quitar presupuesto de, no sé, del catering, del transporte. Íbamos a reducir el crew. No, o sea, buscamos otras soluciones y ya, porque no era una prioridad para la historia. Y logramos resolver esa escena de una manera que fue incluso mejor como estaba pensada. Y luego en el momento, en el set, ya había otro plan que no era precisamente que volaban, no era específicamente eso. Era como que estaban como unas telas, no se pudo lograr. Y se logró algo que me parece que quedó mejor también de lo que era el plan original.
Entonces, bueno, nada, eso es lo que yo quería decir, como que esto es un consejo pues para gente que esté como haciendo cortos financiados, como los que hago yo, los proyectos financiados por uno mismo. Piensen cuáles son las prioridades de la historia, o sea, de verdad, cero vergüenza en grabar el corto con el celular. Si hay que grabarlo con el celular, se graba con el celular. Yo preferiría 1000 veces ver un corto grabado con el teléfono, pero que tenga un arte y un sonido pro. Y esto no es como por hate a la dirección de fotografía, pero es por una cuestión de que muchas veces los errores de fotografía le aportan a la estética. O sea, como que los flares de la cámara o el hongo del lente o esta cámara como que es muy ruidosa y de repente todo eso le puede aportar como mucha personalidad a la película. Pero lo que tú nunca vas a poder pasar por alto, lo que no vas a poder esconder, o sea, que yo te digo así sí o sí o sí, te lo van a criticar y va a ser un downgrade durísimo para tu película y que va a ser una mancha que va a tener que arrastrar, es un mal sonido. Eso como que todo lo demás, todas las demás áreas, incluyendo la dirección, todas las demás áreas pueden pasar por debajo de la mesa y decir, bueno, estos fallos hasta los puedes intentar vender como intencionales o los puedes intentar vender como parte de la estética. Sí. Pero ya te digo yo que un mal sonido es algo que vas a tener que arrastrar y que todo el mundo te lo va a decir. Porque un sonido malo es tan molesto, que todo el mundo te lo va a decir. Y aquí en YouTube pueden ver mis primeros cortos que tenían un sonido bastante deficiente. Yo lo conté en unos podcasts anteriores, como que el primer corto que hice tuvimos un sonido malísimo. Lo grabamos ahí como se nos ocurría, le hicimos ADR a prácticamente todo y quedó una cosa toda rara. El segundo corto que hice, dijimos, no, ya no se puede hacer ADR, qué locura. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? ¿Alquilamos un sonido? No. Lo grabamos como podíamos, escondiendo el celular en partes por ahí, como se nos ocurría. Y hay una sola escena que se iba a grabar en un sitio con gente y tal, que tuvimos un micrófono direccional y tal. Y aún así, pues, quedó un sonido como bastante sucio, que hubo que limpiar con IA y tal. Y bueno, también el sonido es un poquito un desastre en ese corto. En mi tercer corto, ustedes pensarán, no, aprendió la lección. Pues no, hice un corto mudo para no tener que pensar en eso. ¡Qué risa! Y ya después en el cuarto, que fue Duelo, también está ya en este canal de YouTube. Bueno, es un documental, como que ahí el sonido es otro tema porque es como una cosa más en vivo, pero ya hay un sonido mucho más cuidado. Y ya después con el quinto, Gael y el Mar, que se subió hace muy poquito, lo pueden ver aquí en este mismo canal, ya hay un sonido pro. Y ya después en una peli más y lo que he hecho después, pues ya es como un área que cuido porque además yo soy sonidista del closet. He trabajado como sonidista, trabajos pagos y trabajos por pasión y ya. Y nada, pues, sé que esto iba sobre la dirección de arte, pero era como una reflexión que quería dar. Sí. Como que hay que poner a veces las prioridades en los proyectos y que muchas veces terminamos invirtiendo el dinero en algo que no es lo que va a potenciar la historia. Y conectándolo con la dirección de arte, en lo que tú decías, también hay una cosa que los festivales tienen mucho en cuenta. Yo he ganado festivales, háganme caso. No, mentira. Tengo profes que se han ganado muchos festivales y me han dicho esto, me lo robo de ellos. Los festivales tienen mucho en cuenta una cosa que conocemos como valores de producción. No, mira, tienen un actor que es profesional y que seguro cobró carísimo, tu corto muy posiblemente gane. No, el guión está escrito por este tipo que estuvo nominado en los Goya, tu corto muy posiblemente gane. Porque los festivales son así, o sea, como que se dejan llevar mucho por ese tipo de cosas. Y es una realidad, uno como jurado es muy difícil desligarte de ese tipo de cosas. Algo que impulsa muchísimo los valores de producción de un corto es un arte pro. O sea, una dirección de arte que tú lo veas y digas, parece una película, ¿sabes? Que no tenga este look como que, es un cortico, sino que parezca una película. O sea, si es una película que tiene prostéticos, por ejemplo, que esos prostéticos se vean pro, tu corto muy posiblemente gane en ese festival. O sea, como que algo que impulsa los valores de producción así durísimo es un buen arte. Un arte así profesional es algo que te va a ayudar muchísimo a ganar festivales. Entonces, si estás en ese punto, como que haces corto y haces cosas que son buenas y como que quieres dar el siguiente paso y empezar a ganarte un nombre y empezar a ganar festivales y tener como más notoriedad, capaz plantearte esas cosas, sonido y dirección de arte, que son cosas que añaden el sonido, pues porque un mal sonido es muy molesto y todo el mundo lo nota, no necesitas ser un experto en sonido para notarlo, y la dirección de arte porque impulsa muchísimo los valores de producción.
Y si no tienes dinero para pagarle a, no sé, Daniel Alvarado para que actúe en tu película, pues por lo menos invierte una parte de ese dinero en tener una mejor dirección de arte y eso te puede ayudar a ganar festivales. No es que yo sea un experto en esto, es lo que me han dicho mis profesores y lo que yo he podido observar en los muchos festivales en los que he participado. He visto que más o menos es así la cosa. No sé si quieres agregar algo más de esto. No, bueno, nada. ¿Qué te puedo decir? Pues precisamente, o sea, como que todas las áreas son muy importantes y cada una se complementa, pero sí, o sea, como que un buen arte se nota. Porque, bueno, no me acuerdo dónde leí o escuché, pero tengo como recuerdo de algo así que decía como que, o sea, he visto que pueden tener como equipos súper caros, o sea, como que todo el proceso se va en la fotografía y la fotografía puede ser espectacular, pero el plano está vacío porque no hubo presupuesto para arte o algo así. Entonces es como que un buen arte se va a notar. Entonces, nada, piénsenlo e inviertan en el arte y apoyen a sus directores de arte y apoyen el cine venezolano y cuando hayan proyecciones y cuando alguien esté haciendo un proyecto y, no sé, por ejemplo, tienen un emprendimiento de algo y pueden aportar, pues siempre va a ser como muy bien recibido y muy agradecido y pues nada, que apoyen el cine venezolano. Vamos a hablar, de hecho, es la parte final del podcast Okay. sobre cine venezolano porque es el enfoque principal de esto. Te iba a pedir que nos menciones pues producciones nacionales o películas nacionales que tengan una buena dirección de arte. Si quieres, para no enfocarnos tanto en el cine, también podemos mencionar, si quieres, videoclips. Puedes enfocar también hablar de cortometrajes. Aquí piensa que el público que llega a esto es como bastante especializado. Entonces, bueno, nada, películas, cortometrajes, videoclips, producciones audiovisuales venezolanas que tú digas como que, no, la dirección de arte de este proyecto, top. Bueno, del cine venezolano, pues no he podido como ver tantas películas porque, bueno, el tema de la distribución es un poco complicado, a ver si no es como complicadito. Así que pues la que puedo decir que me encanta es obviamente la de Yo y las Bestias de Nico Manzano. Es como un arte muy, como un poco minimalista, pero es precioso, o sea, visualmente es hermoso y siento que aporta mucho como a estas emociones que tiene el personaje y como que hay una parte que de repente es como un poco onírica, pero va como siento yo que va como un poquito a lo psicológico, o sea, es muy una dirección de arte muy hermosa. Por otra parte, videoclips. Hay una cantante que siempre, o sea, como que me ha llamado mucho la atención y me han gustado bastante las direcciones de arte que tiene, que se llama Mari la Carajita. Porque tiene, o sea, el arte es como bastante latino, por así decirlo, y a mí eso es algo que me encanta. Entonces, nada, como que esas direcciones de arte también me encantan. ¿De qué otros pudiera decir? Creo que Los Mesoneros también, que la directora de arte es muy cool. Y ¿qué otro pudiera decir? Bueno, cortos de la escuela también tienen, o sea, acá hay mucho talento, siento yo, en la parte de dirección de arte, a pesar de que no tengamos como una mención o profesores, siento que igual los directores de arte de la escuela le echan muchas ganas y aprenden por su propia cuenta y logran cosas hermosas. Y por ejemplo, ahorita, o sea, como que mi dirección de arte de la escuela favorita es, bueno, Luces de Sombra, ¿sabes? Del director Cherry Zambrano, que los directores de arte pues son amigos, Legnar y José David, y tienen como una propuesta muy marcada, un arte espectacular, tiene una parte que hay como unos entes oníricos como fantasmas, que también está espectacular, hicieron un trabajo increíble. Entonces diría como que de la escuela ese sería como ahorita mi favorito. Y nada, o sea, yo siento que verdaderamente acá hay como mucho talento en la parte de dirección de arte. Pero es también lo que decías de que de repente no es como tan visto. O sea, como que nos estamos tal vez perdiendo de muchas cosas, o sea, de personas increíbles y súper talentosas. Pero nada, creo que diría eso. ¿Y tú? ¿Tienes alguno? Yo y las Bestias me parece que es muy bueno. Yo y las Bestias muy minimalista, muchos planos vacíos, planos
planos, o sea, como que muchas veces cuando encuadramos, de hecho, este plano es un buen ejemplo, como que siempre intentamos que tenga tridimensionalidad, que se vea así como fondo y tal. En Yo y las Bestias hay muchos planos contra una pared, y a lo mejor esa pared está vacía o tiene que ser un cuadrito, y ya, un cuadro ahí colgado. Muy simple, y como que es de esas películas donde todo encaja, como que la fotografía también es así como que unas luces muy suaves, muy poquitas sombras, colores muy pastel también, tanto en el arte como en la fotografía. Y la puesta en cámara también es así, muchos planos fijos, planos largos. Es una peli como que donde estas películas donde todo encaja. También la mencionaría. Lo que mencionabas de los mesoneros, destacar también que tienen no sé si es sé que es su fotógrafo el que les toma fotos, y Gara. también ha sido Gara, que también ha sido director de fotos de algunos de sus videos. Y no sé si, lo que iba a decir, sé que él diseñó el logo original, o no sé si el original, pero uno de los logos de los mesoneros. Y no sé si es también la persona que se encarga como de toda su imagen creativa o si tienen otro grupo de gente. Pero para mí es el más talentoso de todos los mesoneros. De hecho, tengo su autógrafo por eso. Si les interesa este tema, pueden seguirlo porque él también es muy activo en hablar de otros videoclips y de cómo cree que se hicieron y de cosas que le gustan de videoclips que ve. Tiene un canal donde habla de esas cosas y es muy bueno. Hace contenido en Spanglish. Y bueno, échenle un ojo si les gusta el tema porque bueno, él tiene también una manera muy marcada, una estética muy marcada y es bien interesante. Y bueno, no sé si se hizo aquí, creo que la empresa que hizo este videoclip que voy a mencionar es una empresa de afuera, pero creo que se grabó en Venezuela. Y seguramente tuvo mucha gente de aquí involucrada en el equipo, que es el videoclip de Caracas en el 2000, que creo que tiene una dirección de arte muy de pinga. Increíble, o sea, bellísima y todo tiene como una razón. Por ejemplo, la última parte tienen como muchas tiritas de colores y va como hacia el aeropuerto de Maiquetía, como que el arte de ese piso tan icónico. O sea, está bellísimo ese arte. No, y los detalles que nadie nota, ¿no? Crear el logo de marcas que no existen realmente, el escudo de un colegio, cosas así. Los detallitos siempre son muy importantes en el arte. Entonces, y los gráficos que involucra el video, que también me parece que están muy bonitos. O sea, como que tú ves cuando empiezan los gráficos, como está escrito, es como que me parece que, creo que la empresa que hizo eso, creo que el equipo es casi todo venezolano, pero creo que es una empresa que no es de aquí, pues. Como les digo, casi toda la financiación privada, cosas que se hacen aquí en Venezuela, viene de empresas de afuera, y casi todo lo que se hace aquí totalmente es financiación pública, es lo que hay. Sí. Y bueno, ya para cerrar, lo último que te voy a pedir es que nos nombres. Sé que tú eres alguien que, como decía al inicio, se ha formado bastante en esto, como que ha invertido de su patrimonio en cursos y demás, entonces seguro conoces referentes del área de aquí. Si a lo mejor no tienes tantos de Venezuela, también vamos a expandir un poquito y mencionar tal vez algún otro de Latinoamérica, pero que nos quede cerca, digamos. Referentes del área, gente que tú sientas que es talentosa, ya sea porque educa muy bien, porque es muy buena haciendo direcciones de arte, por lo que tú quieras, pero referentes del área que tengas de acá. Bueno, empezaría por María Victoria Soler, que la conocí hace un tiempo, que ella dio acá un tallercito de dirección de arte y su trabajo es súper increíble, es bellísimo. Otro referente, bueno, ella está en México, pero ahora referentes como de acá, de Caracas, diría Angélica Burgos, Indira, no recuerdo su apellido, pero bueno, ellas dos que también son súper talentosas. Ellas también dieron acá como un cursito, otro taller, también buenísimo, donde pude aprender como también un poco esa visión de tal vez como de la industria, porque bueno, allá Caracas es un poco diferente a lo que hacemos acá. Entonces ellas también son súper buenas enseñando y haciendo su trabajo, que también es súper increíble. ¿Quién más pudiera decir? Déjame pensar porque creo que sí. Bueno, hace poco estuve como en un conversatorio, no aquí en Venezuela, de Julio Suárez, que es un vestuarista. Él fue el vestuarista de la Sociedad de la Nieve y también, o sea, me expandió un poco la mente. Bueno, quiero mencionar esto aprovechando, porque bueno, en ese conversatorio, acá en la escuela estamos como muy acostumbrados, claro, también porque, o sea, bajo presupuesto y como que equipos muy chiquititos, pero que, o sea, el director de arte, pues, se encarga como de absolutamente todo, obviamente, y hace como su propuesta del estilismo, el vestuario y todo eso. Pero bueno, conversar un poco, o sea, en el conversatorio con Julio Suárez, me di cuenta de
qué tan importante es como esa figura del vestuarista, de esa persona específica que se encargue como toda esa parte del vestuario y que tenga esa libertad de bueno, los patrones, los colores, o sea, como que si va a tener estampados, ¿no? Como que toda esa parte del vestuario, del estilismo, que es como muy importante. Y bueno, ahorita que voy a hacer pronto una dirección de arte, tomé como la decisión de empezar como que a eso, a tener muy presente como esa figura dentro del departamento de arte. Bueno, me fui un poco, quería mencionar eso, pero bueno, él también que escuché de su trabajo hace poco y también me parece increíble. Y bueno, en este momento no se me ocurre nadie más, pero si se me ocurre alguien, pues te diré para que los dejes por aquí en algún lado. Y eso. ¿Y tú tienes referentes? No, fíjate, es un área donde no conozco mucho. Es que, como te digo, uno cuando va creciendo se va como especializando tanto. Yo ahorita ya desde hace un tiempo estoy como súper enfocado con el tema de la dirección. Ahorita voy a volver a hacer una dirección de sonido que tenía tiempo sin hacer nada de eso. Pero ya ni siquiera, incluso a nivel laboral, como que a lo que he trabajado últimamente es edición y dirección. Ya no había vuelto a trabajar ni siquiera en el sonido, pues es como que es eso, uno se va especializando, como que el mundo te fuerza a eso. Siempre recomiendo como aprender un poquito de todas las áreas, pero innegablemente mientras más tiempo pases en esto, más te vas especializando en tu área. Entonces, bueno, te podría decir directores que los tengo muy frescos porque este podcast me ha hecho como conocer, como que siempre llega alguien y te dice, no, tienes que ver tal película de tal persona y tal. Pero a nivel de arte, pues no. Justamente lo que decíamos, nosotros estudiamos en una escuela de cine y no hay una mención de arte y de hecho no hay materias dedicadas a eso. Hay ahorita propuestas hechas por los mismos estudiantes para aprender un poquito más eso, que me parece muy interesante y por las cosas, yo no he visto esas clases, pero las cosas que escuchaba han sido comentarios muy positivos de la gente que estuvo ahí. Entonces, bueno, justamente eso es lo valioso de este espacio y uno de los motivos por los que creé este podcast era para llevar estas historias que al final es un nicho tan chiquito, sí. Poder llevarlo a un público un poquito más amplio pues es un logro, ¿no? Y esto no es que llegue a mucha gente, esto a lo mejor lo verán, no sé, 100 y pico personas, una cosa así. Pero claro, piensa que uno hace una entrevista a una radio aquí en Mérida y más o menos es el alcance que va a tener, porque tampoco es como que... Y vas a tener mucho menos tiempo para expresarte. Yo he hecho muchas entrevistas en la radio, muchísima gente, y en la tele y tal, y me parece tan frustrante, o sea, como que tú estás empezando a hablar y de repente, ¡pum!, no, nos vamos a corte comercial y sientes que no he hablado nada, dije dos cosas. Sí. Entonces como que es lo valioso de estos espacios. Aquí ya llevamos más de 1 hora hablando y llegará a poquita gente, pero estoy seguro que llegará a personas que estén buscando aprender en esto y eso es lo valioso. ¿Y quién va a quedar ahí? Y va a quedar con el tiempo ahí, entonces de repente, a lo mejor dentro de 10 años, que esto va a seguir en internet seguramente dentro de 10 años, a lo mejor dentro de 10 años alguien que estará empezando en esto y que quiera aprender sobre la dirección de arte llegará a este podcast y aprenderá cosas y tendrá nuevas visiones y eso es como lo valioso de esto y de repente dirá como que mira estas personas que mencionó ella y las buscará y siempre es como que es importante, siento yo, como que poner esas primeras piedras, como que hay un punto de partida y alguien tiene que hacerlo, ¿no? Como que claro. Alguien tiene que hacer estos espacios. Yo ya lo he comentado aquí en el podcast, yo soy el encargado de un cineclub de aquí de Mérida que es de entrada gratuita y siempre uno de mis sueños de vida era tener un cineclub. Y cuando yo se lo decía a la gente como que no lo entendía mucho. Yo decía como que es que por mucho que a mí lo que más me apasiona es dirigir, yo sé que hay millones quizás de directores buenos en el mundo. Y sé que incluso hay directores mucho mejores que yo que han tenido menos oportunidades, que yo he tenido poquitas. O sea, como que yo he tenido que pagarme mis propios proyectos claro. Y tal. Estoy intentando hacer un largo y no hemos encontrado quien quiera poner plata en eso y tal. Apoyen. Yo he tenido poquitas oportunidades, pero estoy seguro de que en distintos lugares del mundo tienen que haber directores que son mucho mejores que yo y que hayan recibido menos oportunidades incluso. Entonces yo siempre decía, por mucho que yo quiera hacer mis películas y tal, digamos, lo que más bien le puedo hacer al cine es con espacios como un cineclub, dando espacios para la distribución, haciendo cosas como esta. O sea...
por mucho que que me gusta hacer mis películas y que me quiera enfocar en eso, como que siento que estos espacios son muy importantes y muy valiosos porque abren las puertas para otra gente, ¿no? Y por eso este podcast no va sobre traer gente famosa y conocida, y por eso yo aquí no he traído a, no sé, de repente viene un director importante aquí a Mérida y mi interés nunca fue así como llegar y decirle como que, ay, no, mira, ven, vamos a... Porque siento que no es el punto es un poquito como dar a conocer realidades que no vemos. Entonces como que si seguimos dándole voces a la misma gente que ya las tiene, no logramos nada con eso. Y por eso creo que es importante esto, ¿no? Que haya gente como tú y como yo que hacemos películas con muy poquitos recursos, darle una visibilidad a eso y darle una importancia. Que a mucha gente también se piensa así como que, ay, no, si esto costó tan poquito, entonces no es relevante. Y no, hay cosas muy buenas que se hacen con muy poquito dinero y que no ve nadie, no las ve nadie. Aquí en este mismo canal, a día de hoy, Gael y el Mar tienen menos de 100 visitas. Eso quedará ahí, seguirá subiendo esas visitas. Pero fíjate, ¿no? Un corto que le ha ido también en festivales y que tanta gente ha hablado de eso, uno esperaría que lo vea más gente, pero hay muy poquito público para eso. Y creo yo que no es porque haya poco interés, creo que sí hay interés, pero no hemos llegado al público que está interesado. Entonces, bueno, lo bueno de estos espacios y de que tú comentes a estas personas es eso, que esto queda aquí. Y pasará el tiempo y pasarán los meses y pasarán los años y seguirá llegando gente a esto. Claro. Y seguirá llegando gente que se vaya interesando por esto y que vaya aprendiendo. Y capaz incluso ahorita mismo hay alguien aquí que estuvo tomando nota, así sea física o mentalmente, de cosas que tú decías. Y en algún momento hay que empezar, ¿no? Como que yo empecé totalmente solo, sin profesores, sin nadie. Yo grababa mis películas como se me ocurría, como que, bueno, yo no sé qué es un storyboard, pero vamos a hacer un storyboard. Y nadie te dice nada, pues como que tú haces tu corto y lo estrenas y luego todo el mundo te cae encima, como que no, esto es una mierda, pero ¿cómo vas a hacer esto? Te saltaste el eje. Está bien, es parte de... Sí. Pero ojalá existieran más recursos para que la gente tuviera eso, un punto de partida, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo valioso de estos espacios y lo valioso que tú menciones a estas personas, que es lo que te digo, ¿no? Como que también lo que me ha dado el podcast. Yo no conocía a las personas que tú mencionaste y bueno, como que vas expandiendo también tu visión de esto. Entonces, nada, muchas gracias por estar aquí. No sé si quieres despedirte, decirle una última cosa. Bueno, nada, pues gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Apoyen el cine venezolano, las proyecciones que vean, que se hagan. Y bueno, a lo mejor no, o sea, bueno, como les dije, yo soy más de estar detrás de la cámara, entonces como que no sé expresarme muy bien delante de la cámara, pero bueno, espero que alguito les haya quedado, alguito haya servido. Y nada, gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias, Génesis. El próximo podcast no sé cuándo sea porque hay que ver cuándo se graba, cuándo se sube. Seguramente se suba muy prontito. El domingo más o menos ya debería estar publicado. Pero el próximo podcast va a ser con un director de aquí de Venezuela que ha ganado muchos festivales, ha hecho 2 largometrajes, si no recuerdo mal. Es además profesor mío y es súper carismático y creo que va a ser un podcast súper divertido. Sí. Entonces nada, y si no se logra, pues bueno, veremos qué surge, pero alguien interesante va a haber aquí seguramente. Claro. Así que nada, estén atentos, muchas gracias por ver este episodio y pues nada, nos vemos en la próxima. Chaito.